Muy rápidamente decirles que yo también considero que de los valores más importantes en política, en efecto, es la coherencia. Dentro de las cosas que me parece a mí que serían coherentes también con los valores de rectitud, de justicia y otros, es que personas, por ejemplo, que tengan que enfrentar procesos legales, renuncien a su inmunidad como escudo para no enfrentarlas, que, por ejemplo, una persona que fue nombrada sin tener los atestados y que le debe $8 millones a un banco estatal pueda ser investigada, o que si en algún momento a este plenario le llega una solicitud de una alta jerarquía que tenga que removerse su inmunidad para que afronte un proceso legal, pues que este plenario decida también levantarla. Por otro lado, el día de hoy quería comentarles de la preocupación que nosotros tenemos sobre cómo remediar la situación debilitada de las finanzas públicas costarricenses y un poco a raíz de la conferencia de prensa del día de hoy en Casa Presidencial, en donde el ministro de Hacienda no descarta, ante preguntas, no descarta hacer un aumento al IVA y no descarta que ese aumento al IVA sea a la canasta básica. Ciertamente, cuando hablamos de la canasta básica, hablamos de los productos básicos, literalmente, esenciales. Hablamos del arroz, los frijoles, el pan, los huevos, el pollo, los lácteos. Hablamos de la mínima subsistencia digna para nuestras familias. Un posible aumento del 12% del IVA a la canasta básica ciertamente va a golpear a las personas más pobres, a las familias más vulnerables, y sería un impuesto absolutamente regresivo. Ahora, lo que indica Casa Presidencial es que, bueno, hay mecanismos para poder generar un IVA personalizado y que solamente paguen las personas de mayor ingreso, o sea, las de los quintiles más altos. Aquí la pregunta está, bueno, entonces, ¿cuál sería ese mecanismo y cómo se haría esa devolución? El mecanismo más factible, el que tiene potencial de utilizarse, es el SINIRUVE, que es el Sistema Nacional de Información y de Unificación de la Información de Beneficiarios, que justamente fue conceptualizado décadas atrás, mujeres talentosas y visionarias como doña Gloria Bejarano, y fue desarrollado justamente en los gobiernos de Luis Guillermo Solís y Carlos Alvarado, con el liderazgo de mujeres también tan talentosas como Ana Elena Chacón. El problema con SINIRUVE es que si bien es un mecanismo y una herramienta potente y ágil, no contempla el registro a todas las personas que están en pobreza ni en pobreza extrema y requeriría un fortalecimiento técnico sustantivo. Pero la pregunta más importante es, ¿dónde se marca la línea? ¿A cuáles quintiles de la población se le devolvería ese 12% de la canasta básica? Estamos hablando de que sería solamente al 20% que está en pobreza extrema y estaríamos entonces aumentando un impuesto al resto del 80% de la población, cuando los otros dos quintiles, el quintil 2 y el quintil 3, entrarían en vulnerabilidad de caer en pobreza, si eso lo hacemos así. Por el otro lado, si la línea se traza a partir del tercer quintil, entonces estaríamos hablando de un prospecto de recaudación de un 1% para tener que devolver prácticamente la mitad. No tiene sentido. Y la otra pregunta sería, bueno, ¿cuándo se devuelve? ¿Se devuelve como un subsidio al final de mes? ¿Están estas familias en capacidad de aguantar? ¿Tienen el margen de poder pagar primero y que les regresen ese subsidio después? Cuando hablamos del primer quintil, el quintil más vulnerable, estamos hablando de familias que viven, toda la familia, con un ingreso menor a 300,000 colones. ¿Realmente podemos pretender que esas familias paguen ese 12% para poder adquirir una canasta básica y que después el Estado les subsidie? Eso sí, el subsidio se hace de manera mensual, pero se ha hablado hasta de la posibilidad de que se haga una devolución anual. Compañeros y compañeras, intentar implementar un aumento de un 12% a la canasta básica sería de las cosas que más golpearían a nuestras familias, las más vulnerables, y sería uno de los impuestos más regresivos que esta Asamblea Legislativa podría eventualmente conocer. Si bien ese proyecto de ley no se ha presentado, el día de hoy no se descartó que no se fuera a presentar, ni tampoco se descartó que no se siga pensando en aumentar